Y también por la Nelly que no estaba, Nelly tampoco está en clase, entonces ella también le va a salir tanto como nosotras, profe, por favor. Sí, ya estamos grabando ya. Entonces, gracias. Vamos a comenzar entonces con lo que sería primero el repaso de la evaluación sumativa 1, ¿ya? Donde vamos a seguir las instrucciones paso a paso para poder generar el producto que es el entregable a revisión. Entonces, la primera parte consistía en administración de archivos, ¿cierto? Donde había que crear una carpeta y colocarle como nombre documentos. Clic derecho, nuevo, carpeta. Documentos. Confirmamos el nombre. Paso 2. Abra la carpeta documentos y cree dos subcarpetas. Una con el nombre archivos y otra con el nombre presentaciones. Doble clic a la carpeta para abrir, ¿cierto? Clic derecho, nuevo, carpeta. Tenemos archivos. Clic derecho, nuevo. Y tenemos la carpeta presentación. Ahora pude. Listo. Ahí tenemos las dos carpetas. Punto 3. Cree un nuevo documento de Microsoft Word en blanco, guárdelo con el nombre información de contacto y colóquelo dentro de la subcarpeta archivos. Entonces, dentro de archivos, clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word. Y le colocamos como nombre información de contacto. Paso 4. Crea una nueva presentación de Microsoft PowerPoint en blanco, guárdela con el nombre de imágenes y colóquela dentro de la subcarpeta presentaciones. Acá tenemos que volver un nivel atrás, ¿cierto? Entramos a presentaciones, clic derecho, nuevo, presentaciones, presentación de Microsoft PowerPoint. Y tiene como nombre presentaciones. Listo. Confirmamos el nombre. Paso 5. Abra el documento de Word y dentro del documento escriba su nombre, root y correo. Vamos atrás. Archivos, información de contacto. Y acá tenemos que escribir la información que nos piden. Nombre. ¿Cierto? El root. Y el correo. nfariac@enac.cl. Ahí estaría. Busque en Internet 3 imágenes relacionadas a su carrera. Copie y pegue las imágenes en el documento de Word creado. En este mismo documento había que poner las imágenes. No eran en el documento de PowerPoint. Entonces, abro Internet y voy a buscar imágenes. ¿Cierto? Abro la pestaña imágenes. Se demora un poquito. Ahí está. Ya está. Luego de WhatsApp, listo. Ya, ahora tiene un detalle, esta instrucción dice, busque en Internet 3 imágenes relacionadas a su carrera, copie y pegue las imágenes del documento de Word creado. No necesariamente tenía que ser una imagen diferente, ¿ya? No, en ninguna parte decía que tenía que ser una imagen distinta. Así que podrían haber pegado la misma imagen y estaba bien igual. Copiar imagen. Vamos a pegar la misma imagen porque no hay una restricción a que sean imágenes diferentes. Ahí están las 3 imágenes. Y guardamos. Voy a cerrar esto. Ya, vamos viendo. Entonces ya estoy acá y dice, paso 7, guarde todo y comprima la carpeta documentos. Guardamos el documento, lo cerramos, cerramos la carpeta y la carpeta documentos, clic derecho, enviará carpeta comprimida en sí. Ahí con eso ya tenemos la primera parte lista. Vamos a la parte 2. Crear y cargar documentos en Google Drive. Entonces, vamos a Google Drive. ¿Cierto? Ya estamos dentro de Google Drive. Profe, disculpe, ¿este está explicando el primer trabajo de los primeros módulos? Claro, la evaluación sumativa 1. Ah, ok, ya, gracias. Paso a paso. Ya, entonces, en el Google Drive hay que crear un botón nuevo, carpeta,
Y tenemos que crear una carpeta que tenga su nombre y apellido, separados por un espacio. En este caso, Nicolás Farías. Creado. Listo. Ahí está la carpeta. Ella, de hecho, ya tenía varias con mi nombre. Nada, pero está vacía. Abra la carpeta creada y dentro cree 3 subcarpetas con los siguientes nombres. Entonces, nuevo, carpeta, informes, nuevo, carpeta, evidencias, nuevo, carpeta, respaldos. Ahí están las 3 carpetas creadas dentro de la carpeta Nicolás Farías, que tenía mi nombre y apellido. Dentro de la subcarpeta informes, deberán crear un nuevo documento de Google Docs en el cual deberá agregar un texto de máximo una hoja con un tema relacionado con su carrera y coloque como nombre del archivo un nombre asociado al tema. Entonces, abro la carpeta informes, voy a abrir una nueva pestaña para buscar algún documento mientras. TICs, voy a poner, ¿qué son las TICs? Y acá tengo información de las TICs. Voy a copiar todo esto hasta ahí. Lo marco, ¿cierto? Lo selecciono, clic derecho, copiar. Voy a volver al Drive, nuevo, documento de Google. Se abre el documento de Google y acá pego la información. Pegar. Ahí está. Y como nombre le tengo que poner acá arriba algún nombre relacionado que son las TICs. Ahí está. Esperamos que guarde. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto, porque ya se guarda automático. Listo. Dentro de la subcarpeta respaldo deberán cargar la carpeta comprimida documentos, carpeta de la parte 1. Entonces, vuelvo a la carpeta Nicolás Farías, abro la carpeta respaldos y tengo que cargar lo que estaba en el escritorio. Esta carpeta documentos, la tengo que cargar acá. La voy a tomar, la voy a arrastrar y la voy a soltar dentro del Google Drive para que se cargue. Listo. Eso era lo que tenían que hacer para tener el 7, ¿ya? En algunos casos se equivocaron de, por ejemplo, dónde poner el documento de Word o dónde pegaron las imágenes. Esos serían como los errores más comunes que suceden. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la compañera que estaba preguntando qué fue lo que le faltó, esta carpeta, la que está acá, Nicolás Farías, la que tiene su nombre y apellido, hay que darle clic derecho, compartir, y esta es la parte en donde se genera el problema a compartir. Hay que escribir el correo nfariasc@enac.cl. Si yo en este paso presiono el botón listo, no pasa nada. Si yo le doy clic derecho, compartir, acá puedo verificar a las personas que tienen acceso. Y el correo al que yo lo voy a mandar, el nfariasc, no existe. Tengo que escribir nfariasc@enac.cl, presiono la tecla Enter y confirmo el cambio y ahí me aparece la ventana para enviar la invitación. Profe, le mando la prueba. Eso es lo que les falta, enviar. Entonces, esto, acá les va a aparecer una ventana, desea compartir contenido con una cuenta ajena a Google, le ponen compartir igualmente. Y ahí estaría enviada la evaluación. Ese es el paso final que tendrían que haber hecho. Entonces, yo necesito que revisen ese último paso, porque ya está todo listo, revisen ese último paso de compartir, y con eso yo les puedo revisar la prueba. Ya, preguntas, dudas, consultas. Hoy día, profe, va a pasar la segunda parte del trabajo que tenemos que entregarle. Claro, el de PowerPoint. Esta era la revisión de la prueba, digamos. Sí. Y habiendo terminado esto, si no tienen preguntas o consultas, comienzo con la explicación respecto de cómo agregar animaciones y transiciones a la presentación. Ya. Pero esta primera parte que hizo usted va a estar toda junta grabada con todo lo que usted va a pasarnos ahora, ¿cierto? Sí, es un solo video. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta de esto?
¿No lo que vimos? ¿Consultas, dudas o comenzamos con la materia? Ya, entonces vamos a comenzar con lo que sería la explicación del módulo 4 de TICS. ¿Ya? Para la explicación del módulo 4, nosotros habíamos hecho una presentación, ¿cierto? Que quedó en alguna parte. Un segundito. Ahí está, ya la vi. Acá está. Esa. Entonces, esta es la presentación que nosotros hicimos el día martes, que la vamos a continuar configurando para aplicar nos faltarían 3 puntos por ver. ¿Cuáles son? El primero son las transiciones y el segundo son las animaciones. Y lo otro que nos faltaría son los hipervínculos para poder abrir una página externa, digamos, desde el PowerPoint hacia Internet. Acá. Listo. Entonces, ¿cómo se aplican las transiciones? Las transiciones se aplican a las diapositivas. Yo debo seleccionar una diapositiva del panel izquierdo y una vez seleccionada la imagen, voy a la pestaña Transiciones y puedo seleccionar una de las transiciones. Entonces, marco diapositiva, pestaña Transiciones, despliego el botón más y tengo las transiciones sutiles, las llamativas y las de contenido dinámico. Como les había dicho en algún minuto, no es que haya algo bueno o malo o correcto e incorrecto a la hora de configurar una presentación. Todo va a depender de lo que yo quiero lograr o cuál es mi objetivo. En el caso de una presentación formal, si yo voy a hacer una presentación que va a ir a un municipio, una licitación, un taller que quiero proponer, lo ideal es hacer utilizar transiciones sutiles para no desviar la atención de lo que se está presentando o el contenido. En cambio, cuando quiero hacer una presentación más dinámica para niños, llamarles la atención o generar un salto en la presentación, utilizo las llamativas o de contenido dinámico como para generar ese efecto. ¿Por qué? Las transiciones sutiles, por ejemplo el empuje, lo que hace es que la imagen se empuje de abajo hacia arriba. ¿Ya? Barrido, de izquierda a derecha en este caso, cortar, que hace un corte rápido de la imagen, desvanecer, mostrar, barras aleatorias, ¿cierto? Pero en cambio las llamativas son un poco más largas y, como dice su nombre, llamativa respecto de lo que se está animando. Por ejemplo, la de figuras de papel es una animación bastante larga y bastante llamativa desde el punto de vista de lo que se está presentando. Yo no lo recomendaría en una presentación formal a menos que quisiera hacer algo muy disruptivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se configura esto? Selecciono diapositiva, pestaña Transiciones, despliego el botón más y selecciono la transición que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar empuje. Una vez seleccionada la transición, acá a la derecha tengo el botón aplicar todo, que funciona igual que cuando configuramos el fondo de la diapositiva. Le va a aplicar esta transición a todas las diapositivas existentes y nuevas. Aplicar a todo y ahí está con el efecto. ¿Cómo lo podemos probar? De la barra superior dice presentación desde el principio o tecla F5. Le echamos a correr la presentación y ahí tenemos con la transición de diapositiva a diapositiva. Ya, hasta acá. Preguntas, consultas respecto de las transiciones para las diapositivas. No, profe, está todo claro. Tengo una pura consulta. Dígame. Sí, es con respecto a las transiciones. En el trabajo que usted nos pidió en el módulo 4, ¿tengo que aplicarla toda o puedo así como variar? Si no me equivoco, se les pide poner una transición. Si usted quiere poner más de una, no habría problema. Lo importante es que haya transiciones. Ya, y con la... Ah, bueno, ya después le hago la otra pregunta, porque es con lo que va a seguir usted, con las Perfecto. animaciones. Ya. Ya,
Gracias. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas con las transiciones, que en realidad son bastante sencillas, ya es simplemente seleccionar la diapositiva y cuál es la transición que vamos a utilizar. A diferencia de las transiciones, las animaciones no se aplican a las diapositivas. De hecho, si ustedes se fijan acá arriba, al presionar la pestaña animaciones, las opciones están deshabilitadas. Estas se habilitan una vez que yo selecciono un elemento dentro de la diapositiva. Es decir, si yo marco este texto, le doy un clic y selecciono la caja de texto, se habilitan las opciones de animaciones. ¿Cuáles son las opciones de animaciones que tengo? Si presiono el botón más, tengo animaciones de entrada, animaciones de énfasis y animaciones de salida. Para una presentación sencilla, una animación, digamos, de una información general o de la que no se tiene tanto dominio de información, lo común es utilizar animaciones de entrada, ¿ya? Las animaciones de énfasis es cuando yo estoy explicando algo y va a resaltar algo en algún minuto, pero eso requiere un buen dominio y manejo de la presentación. Lo común y básico es que se utilicen solamente las de entrada. Entonces, marco diapositiva, selecciono elemento, ya sea texto, imagen o forma, pestaña animaciones y selecciono la animación de entrada. Por ejemplo, desplazar hacia arriba. Y me desplaza o mueve el texto desde abajo hacia arriba. Selecciono el texto que tiene en este caso el nombre del presentador y le pongo desplazar hacia arriba. Si echo a correr la presentación, ahí tenemos entonces que aparece el fondo de la diapositiva con la transición. Damos clic, aparece el título, otro clic, aparece el título o el nombre del presentador. Damos otro clic para avanzar a la siguiente diapositiva y eso ya no tiene animaciones. Hay que configurarlo diapositiva por diapositiva, elemento por elemento. Entonces, esta diapositiva ya está configurada. Selecciono diapositiva, selecciono caja de texto y aplico animación. Por ejemplo, flotar hacia arriba. Selecciono caja de texto, flotar hacia arriba. Y de esa manera estoy aplicando las animaciones. ¿Cómo puedo saber el orden de la animación? ¿Qué aparece primero o qué aparece al último? Estos numeritos que están acá me dicen el orden. Cuando un elemento tiene animación, es porque tiene esos números marcados en la esquina superior izquierda. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora la tercera diapositiva que tiene varios elementos. Voy a seleccionar el título y voy a poner barrido. Voy a seleccionar las ventajas, voy a poner flotar hacia arriba, voy a seleccionar las desventajas, flotar hacia arriba, voy a seleccionar las descripción o características de las ventajas, desplazar hacia arriba, voy a seleccionar las características de las desventajas y voy a poner desplazar hacia arriba. Entonces el orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ese orden van a ir apareciendo. Vamos a echar a correr la presentación. El título, presentador, estaría bien. El título, información. En esta tercera diapositiva quiero que pongan atención. Aparece primero el título, subtítulo ventajas, subtítulo desventajas, las características y las características de las desventajas. Les pregunto yo acá, ¿esto está bien o está mal? Desde su punto de vista. ¿Qué creen? Mal, profe, porque tendría que ser separado, ¿no? ¿A qué se refiere? Las ventajas en una hoja y las desventajas en otra. No, le voy a ayudar un poco con la idea. ¿Usted me está diciendo que aparezcan las ventajas y después las características de las ventajas? Sí, puede ser, sí. Claro, porque acá estamos comparando en la misma diapositiva. No es necesario cambiarlas de ponerlas en diapositivas separadas. Pero si ustedes se fijan en las animaciones, lo correcto sería que si aparece el título y aparecen las ventajas, fueran apareciendo las ventajas abajo, para explicar primero las ventajas. Pero lo que primero aparece es el título de las desventajas. Y después empiezan a cruzar las ideas.
Eso estaría mal porque en el fondo la idea es, ¿cuál sería la idea? Pensando en una presentación normal. Listo, ¿cuáles son las ventajas de las TICs? Y ahí yo tendría que dar mi descripción. Son universales, cualquiera las puede utilizar. Son universales porque no requieren estudios previos, cualquiera puede comprar un teléfono, ¿cierto? Vienen en idiomas cotidianos, yo no necesito aprender ni estudiar nada para usarlo. Voy desarrollando las ideas. Pueden ser usadas en cualquier parte del mundo. La verdad es que no necesito ninguna conexión especial, utilizan corriente como cualquier dispositivo electrónico, pueden ser utilizados sin mayores herramientas y no requieren mayores instrucciones. Y finalmente no responde la marca o productos específicos, ya que puedo utilizarlo con cualquier marca, un teléfono Samsung funciona con un Lenovo y un Huawei, y le puedo conectar un pendrive Gigamax o lo que sea. De esa manera yo voy desarrollando idea por idea, pero cuando yo meto este título acá, estaría malo. Entonces lo que tengo que hacer acá es corregir este orden. ¿Cómo puedo corregir el orden? Tengo dos opciones. La primera es que abra el panel de animaciones, acá panel de animación, y arrastre con un clic sostenido, como cuando arrastramos una carpeta, le doy un clic a este listado, digamos, yo no necesito que el número aparezca el número 2, que el 4 se convierta al 3, 4 y 5. El 3 tendría que estar después del 6. Eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar el número 3 y lo voy a bajar hasta antes del 7. Eso es lo que hago. Entonces ahí, si se fijan, acá tengo el número 6 y ahí está el número 6. Cuando yo arrastro los elementos, los puedo mover e ir intercambiando para cambiarle el orden. La otra manera, si es que no sé usar el panel de animación o no quiero usar el panel de animación, es que selecciono un elemento y le ponga ninguna animación. Selecciono elemento, ninguna animación, selecciono elemento, ninguna animación, selecciono elemento, ninguna animación y le quito la animación al título. Y comienzo todo de nuevo. Quiero que salga primero el título, primero desplazar hacia arriba. Ahora quiero que el título de las ventajas flotar hacia arriba. Y las características o la descripción de las ventajas desplazar hacia arriba. Ahora quiero que aparezcan las desventajas. Flotar hacia arriba y desplazar hacia arriba las características o descripción. Y ahí me quedaría ordenado. Entonces, podemos desplazar desde el panel de animación o podemos borrar todas las animaciones y volverlas a reordenar. Pero hasta acá, ¿cómo van? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Muy enredado? No, Se entiende, se entiende. se entiende. Ya. ¿Se entiende, profe? Súper, no es tan complicado, ¿ya? Yo como recomendación, si ustedes están haciendo este trabajo, digamos, me voy a salir adelante, ¿cierto? Tengo que dar, por ejemplo, de lo que hablé con unas compañeras la otra vez, estaban haciendo sobre el trabajo con el péndulo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características o las cosas positivas de trabajar con el péndulo? Y si yo las quiero listar, bueno, ahí le voy poniendo el orden con las animaciones y cuáles serían como las desventajas, por decirlo de alguna manera, las tengo que ordenar con las animaciones también. ¿Ya? Eso, pero ¿cómo lo voy a plantear? Eso si quieren lo pueden escribir en un cuaderno y cuando estén armando la presentación, ahí, yo quiero que salga el título primero voy a hablar de las desventajas y después al final de las desventajas para que la gente se quede con la idea de lo positivo en vez de lo negativo. Vamos a continuar entonces hacia la diapositiva de imágenes, donde también vamos a aplicar animaciones. Le vamos a poner animación al título de barrido, ¿puede ser? No, barrido no me gusta. Rótula, para que gire. Las imágenes, quiero que aparezca esta imagen primero, desplazar hacia arriba, esta segunda imagen, desplazar hacia arriba, y esta tercera imagen, desplazar hacia arriba. Ahí está. Ahora, cada vez, voy a echar a correr la presentación,
cada vez que yo necesito que aparezca algún elemento animado, tengo que apretar el botón izquierdo del mouse o con las teclas de dirección del teclado del computador. Tengo que apretar una tecla. Tengo que saber estar apretando una tecla cada vez que quiero que aparezca algo. Ahora, ¿qué pasa si quiero que las cosas salgan un poquito más automáticas? Que fluya solo, por decirlo de alguna manera. Lo que puedo utilizar son los desencadenadores que se conocen. Desde el mismo panel de animación, que lo tenemos abierto acá, por ejemplo, yo quiero que salga el título primero, que salga esa imagen, después esta, y al final la número 4. O sea, que aparezcan en ese orden, 1, 2, 3, 4, pero que aparezcan automáticamente. ¿Cómo lo hago? Sobre la imagen 2, que sería esta, que tiene el número 2, clic derecho, iniciar después de anterior. Cuando yo coloco iniciar después de anterior, queda con el número 1, ambas. Pero si ustedes se fijan, acá tiene unas barritas verdes que se van ordenando. Ese es el tiempo de duración que tiene cada imagen o elemento con animación. Entonces, a la imagen número 3, que sería esta, ahí queda marcado el 2 con el 2, clic derecho, iniciar después de anterior. Y la última, 2 con 2, clic derecho, iniciar después de anterior. Entonces, si se fijan acá, tengo el orden de cómo van a ir apareciendo estas imágenes. Si yo echo a correr la presentación, ahí van apareciendo los elementos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo voy a apretar clic y va a aparecer el título y automáticamente se van a empezar a aparecer las imágenes sin que yo presione nada. Y de esa manera puedo automatizar un poco el proceso de animación o de cómo aparecen los elementos en la presentación, cuando necesito que sea más dinámico, más automático. ¿Ya? Hasta acá, preguntas. Profe, consultas. Dígame. profe, ¿esta animación se puede hacer en todas? ¿De la 1 hacia adelante? ¿Con Sí. el tiempo? Ya. Sí. Sí, usted Gracias. puede ordenarlo como usted quiera. Profe, tengo una consulta. Dígame. Sí, es que yo puedo hacer como correlativa la imagen, o sea, juntarla con lo mismo que tú estás explicando ahora, Ujú. pero con el texto también lo puedo hacer, ¿o no? Claro. ¿Pero cuánto es el tiempo? O sea, ¿o no se sale? Claro, lo que pasa es que ya empieza ya, digamos, a profundizar más en detalle. Por ejemplo, si yo selecciono la imagen acá te dice el tiempo de intervalos. Te dice, por ejemplo, la duración, que dura 2 segundos. Tú podrías hacer que esta animación le cambias el tiempo y dure 5 segundos. Y yo le Ya, puedo ok, poner, ok. yo le puedo poner una reproducción para ver cómo se ve. ¿Te fijas que ahora gira mucho más lento? Sí, Entonces yo también puedo parametrizar el tiempo de elemento a elemento, pero eso ya es como un poquito más avanzado, digamos, porque ya es la sincronía de cada elemento. Generalmente ese parámetro no se usa tanto. ya, profe. Gracias. Nada. Profe, disculpe, ¿eso también se tiene que hacer en cada diapositiva? O sea, ¿no aplica para todos? Es que las animaciones aplican para los elementos dentro de la diapositiva. Ahora, si usted me está preguntando respecto de la evaluación, si no me equivoco, las animaciones se aplican solo a las imágenes. No, la animación. Por ejemplo, usted tiene abierto el panel de animación y para que se vean, no estar así con los botones, Ujú. ¿se puede aplicar para todos, a todas las diapositivas o tiene que ser igual uno por uno? No, uno por uno. Ah, ok. O sea, si, Gracias, profe. supongamos el caso extremo, tienes 50 diapositivas y tenéis 80 imágenes, tenéis que aplicar a las 80 imágenes una por una. Ah, ya, gracias, profe. Profe, otra consulta, disculpe, Dígame. complementando Sí. lo que estaba diciendo la Mirka, Ujú. la animación entonces es solamente para la imagen, no es para el texto. Sí, por ejemplo, este texto acá yo lo tengo con animación. Que No, no, profe, lo que le estaba comentando era con respecto al módulo 4, el trabajo que tenemos que hacer. ya, claro, si no me equivoco, como estaban preguntando,
Si no me equivoco, no tienen que poner la animación a los textos. Ahora, si usted le quiere poner, no hay ningún problema. Ah, ya, ok. Oh, ya, bacán. Gracias. Ya. Ahora, a ver, pensando en la prueba, que lo que estamos explicando acá va para el trabajo de la prueba, las instrucciones que están ahí es lo mínimo. Cualquier cosa adicional que usted le ponga, bienvenida. Ya. Entonces, si están listas con esto, lo único que nos faltaría ahora es lo que es un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Vamos a abrir Internet. Yo les había comentado en la clase del módulo 2 que acá arriba hay una dirección, la dirección de la página, que se conoce como dirección absoluta o la dirección web, que son las TICs. Esa dirección a mí me sirve para entrar directamente en la página. ¿Cómo se utilizan? Como hipervínculo, digamos. Yo quiero saber de dónde saqué esta definición. Voy a tomar el hipervínculo, lo voy a copiar. Primero lo selecciono, clic derecho, copiar. Me cambio al PowerPoint y lo voy a pegar acá. Entonces voy a poner las tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? La descripción, salto de línea. Para mayor información, visite la siguiente página. 2 puntos y pego la página web. Clic derecho, pegar. Opciones de pegar, ¿ya? Y la pego. Ahí me quedó, si se fijan, está en color azul y subrayado. Eso es un hipervínculo. ¿Para qué me sirve el hipervínculo? Le doy, voy a cerrar acá. Supongamos yo le mando esta presentación a ustedes. Le dan clic derecho, a abrir hipervínculo. Y me va a abrir directamente la página web de donde yo le mandé la información. Entonces, si usted quiere verificarla o revisarla, ahí está todo lo que me mandó el profe. De acá lo saqué. ¿Para qué sirven los hipervínculos? En su 90-95% para respaldar de dónde usted sacó la información. Generalmente se utiliza para hacer la bibliografía o los anexos. O en el caso de una presentación, para profundizar un poco más en detalle la información. Ahora, ¿hay otras maneras de insertar hipervínculos? Sí. Yo, por ejemplo, podría ponerle un hipervínculo a la conclusión. Marco la conclusión, pestaña insertar, hipervínculo. Yo puedo ponerle un hipervínculo a un archivo o a una carpeta que está en el computador o incluso a un lugar del documento, que por ejemplo de la conclusión se vaya a la primera diapositiva. ¿Yo puedo hacerlo? Sí, no hay problema. Puedo hacer que vaya a un archivo, una foto, un documento de Word, una canción, una película, o que me abra una diapositiva. El problema con este tipo de hipervínculos es la utilidad. Si yo le pongo que abra un archivo, digamos una foto o un documento de Word, ese archivo tiene que estar obligatoriamente en el computador donde yo lo estoy abriendo. Entonces, si no tengo el archivo o no existe, el hipervínculo no funciona, no sirve. En el caso de las diapositivas son secuenciales. Yo parto por la primera, continúo por la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, novena, qué sé yo. Pero es muy raro que yo vuelva hacia atrás. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo de la conclusión que estoy terminando la presentación y ahora vamos a ver el hipervínculo, ¿cierto? Lo presiono. Tengo que echar a correr la presentación. Digamos, yo le estoy haciendo la presentación del tema, le digo la definición, las ventajas, las desventajas. Presento imágenes. Voy a explicar la conclusión y acá tenemos un hipervínculo y vuelvo al principio. No tiene sentido, ¿ya? No, a menos que vaya a explicar algo muy, muy puntual. Algo que requiera volver, pero generalmente eso no pasa. Entonces, para el 95-99% de los casos, los hipervínculos se utilizan de esta manera, para acceder a páginas desde Internet. Ustedes tienen que poner un hipervínculo en la presentación. Basta con que vayan a una página, copien la dirección y la peguen en la presentación. Con eso están listos. ¿Ya? Preguntas, consultas. Sí, prefiero. Tengo una consulta. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor, cómo hizo eso de modificar la... ¿Me escucha? Sí, la escucho.
Ah, ya. Ya. Con respecto, ¿cómo hizo para que hizo usted el hipervínculo para que la imagen, o sea, el PPT número 1 llegase a la conclusión? Que ahí Ya, yo me perdí un poco. lo que en realidad fue al revés, que de la última salté a la primera. Eso fue lo que hice. Sí, sí, eso. ¿Qué es lo que hago? Marco el elemento, por ejemplo, yo le quiero, en vez de ponerle el hipervínculo al texto, se lo quiero agregar a esa imagen. ¿Ya? ¿Ya? Selecciono el elemento, ya sea texto, imagen o forma, me voy a la pestaña insertar y tengo el botón de hipervínculo. Marco el hipervínculo y acá tengo que seleccionar el botón lugar de este documento. Y aquí puedo seleccionar primera diapositiva, última diapositiva, diapositiva siguiente, diapositiva anterior, o los títulos de las diapositivas, ¿ya? Que me lleve alguna, por ejemplo, ¿qué son las TICs? Quiero que me lleve a la definición de las TICs. Aceptar. Ya. Entonces, Ok, ya. Sí, ahí te caché. he hecho correr la presentación para verificarlo, digamos. Vamos a llegar al final. De manera muy rápida. Ya, ahí está. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la definición de las TICs, ahí me cambia el puntero. ¿Te fijas que ahí está en una mano y acá el puntero normal? Sí. Si yo presiono esa imagen, me va a llevar a la definición. Ya, ok. Y otra consulta. Bien. Si yo no lo hago, usted había dicho que igual podría hacer con un documento que yo tenga en el escritorio. Claro. Ya, pero ¿qué pasa si, caso hipotético, ya? El mismo trabajo del módulo 4. Ponte tú, no sé, pues yo quiero poner un archivo, añadirle un archivo que yo tengo en mi computador. Y yo te envío ese documento a ti. Te lo envío Claro. por el Drive. ¿Cómo tú lo vas a poder ver? Aunque tú no O lo sea, tengas, por así decirlo. si tú me mandas solo la presentación, yo no voy a poder ver nada. Ah, ya, ok. Si tú me Ya, esa mandas era mi pregunta. si tú me mandas los dos archivos, lo voy a poder ver. Pero ¿cuál sería el sentido de configurar un hipervínculo para un archivo que está ahí mismo? Sí, pues. Por Toda la eso te digo, razón. no tiene mucho sentido cuando le Mucha configuramos lógica. hipervínculos a los archivos para mandarlo por correo. En ese caso pierde toda la validez, no funciona, no sirve. A Ya, menos que profe. sea algo muy, muy específico y muy detallado. Un PowerPoint de, no sé, 250 ppt que te está mostrando algún instructivo, tiene que abrir este instructivo puntualmente y está enlazado con ese hipervínculo del archivo. Ya, en ese caso quizás se puede justificar, pero son casos muy, muy, muy puntuales. Ya, profe, gracias. Esa, como para tenerlo. Sí, Gracias, profe, de verdad. ya, eso, no sé si tienen otra consulta, duda. Yo tengo una duda, profe, disculpe. No Eh, hay problema. ¿Las animaciones sirven para poner videos en PowerPoint? No, las animaciones funcionan solamente para darle un efecto al texto, ¿ya? Para poder insertar un video, por ejemplo, acá vamos a hacer una pestaña, una diapositiva nueva diapositiva, vamos a poner acá videos. Acá nos estamos escapando un poquito de la materia, pero no importa. Si yo quisiera insertar un video, desde la pestaña insertar, yo puedo poner video, al final aparece el grupo multimedia y puedo poner videos, un video que esté desde internet, por ejemplo el link de YouTube, o un video que esté en mi computador. Incluso puedo poner audios, grabar un audio desde el computador para que esté la explicación. Audio de mi PC o grabar con el micrófono. ¿Ya? ¿Eso incluye la música también, profesor? Claro, si yo le pongo, por ejemplo, si vamos a escuchar, pensando en lo que hacen ustedes, por ejemplo, vamos a poner una diapositiva con de cómo iniciar el Reiki, por ejemplo, y le quieren poner la pista de sonido por detrás sonando, lo pueden hacer con la opción de insertar el audio. Siempre y cuando la música esté guardada en nuestro computador, ¿cierto? Claro, pues, es que ahí puedes hacerlo de dos maneras. Audio en mi PC tiene que estar directamente en el computador. Ahí no hay otra opción. Tienes que tener el archivo, digamos, al lado. En ese caso, ¿qué es lo que te recomiendo yo? Crear una carpeta, poner la presentación y la canción en la misma carpeta de la presentación. ¿Y eso tengo que ponerlo en todas las diapositivas o se aplica para todo el PowerPoint? Se puede configurar para que el audio suene en toda la presentación, desde el principio hasta el final.
Ah, entonces, o sea, si yo quiero grabarme explicando cada diapositiva, también se puede hacer, ¿cierto? Sí, sí se puede hacer. Sí. De hecho, tú te puedes grabar un audio por cada diapositiva. Cuando tú grabas un audio, se agrega al panel de animaciones. Entonces puedes decir, quiero que aparezca el audio y después cada texto, o quiero que aparezca todos los textos y al final el audio con la explicación. Por eso es importante el panel de animaciones, porque todo lo que tú insertes como otro elemento multimedia, ya sea video o audio, se organiza con el panel de animaciones. Disculpe, profe, y la última pregunta. Si yo pongo la música, ¿le va a llegar a la otra persona sí o sí, cierto? Aunque él no tenga la música guardada en su computador. Es que por eso te digo, ahí lo que tendrías que hacer sería generar una carpeta, por ejemplo, instrucción o clase, por ejemplo, clase Reiki. ¿Ya? Tienes que generar la presentación y acá mismo digamos que no sé, el documento de texto es la canción. Te tienen que quedar los dos en la misma carpeta y ahí te va a sonar el audio cuando lo abras desde el PowerPoint. Pero si no, no te va a abrir. Tienes que mandarle el conjunto completo. Ya, gracias, profe. Se pasó. Ya, eso. Eso sería. Voy a detener la grabación.